pensar de todo. Aquí estamos, una vez más, José Pablo Feynman, y hoy vamos a ocuparnos de ese sector que damos a nuestro programa y al que llamamos Historia de la Argentina a través de su literatura. Primero, un par de reflexiones sobre nuestra conocida ya apertura musical de hoy. Es el ballet Estancia de Alberto Ginastera, quizás el compositor clásico, sin duda alguna, el compositor clásico más destacado de la Argentina. Y Ginastera es un hombre de una carrera unilineal, digamos, con la única quebradura de haber pasado de la estética tonal a la atonal. Pero fue un hombre de creencias firmemente católicas a lo largo de su vida, al que, sin embargo, un gobierno del cursillista católico Onganía, Juan Carlos Onganía, le prohibió la obra Bomarzo, la ópera Bomarzo, en el año 1967, que no se pudo dar en el Colón por prohibición, decreto del gobierno dictatorial de Onganía. La ópera Bomarzo estaba hecha con libreto del escritor Manuel Mujica Lainez, un hombre de prosa opulenta, un tanto barroca, y de gran imaginación. De gran imaginación, no hay más que leer los cuentos de la misteriosa Buenos Aires. Y hoy relegado, no tanto en la derecha de la literatura argentina, pero digamos en el centro y la izquierda, aunque la derecha se disfraza de muchas maneras, ¿no? También se disfraza de progresismo, pero bueno, ese es otro tema. La cuestión es que pocos recuerdan a Mujica Lainez, pocos leen a Mujica Lainez, se lo ve poco en las librerías. En realidad se ve poco a los escritores argentinos en las librerías, salvo que escriban de temas muy ásperos y hasta picantes, diría, de la política argentina, y sobre personajes oscuros de esa política o que han tenido escándalos, han merecido la atención del país mediático en la modalidad del amarillismo periodístico que cunde en nuestro país y en otros también. Y entonces hay pocas obras de Manuel Mujica Lainez. Yo recomendaría Misteriosa Buenos Aires, que es una serie de cuentos que se llevó al cine. Se llevó al cine con la dirección de 3 directores, Alberto Fischerman, Ricardo Gulicher y Oscar Barney Finn, con escenografía y vestuario de María Julia Bertotto y con un guión de lujo de Ernesto Sciò, que era muy amigo de Manuel Mujica Lainez, y que era por esos años, la película es de 1981, 82, por esos años Ernesto Sciò se dedicaba intensamente al cine y había escrito una novela que todos esperaban fuera llevada al cine de modo inmediato, y esa novela se llamaba La fiesta de los guerreros, la fiesta de los guerreros, y era una familia que durante la época de Rosas hacía una fiesta en su casa, la familia Guerrero, y asistían tanto unitarios como federales, y todo terminaba en un despiporre monumental en el que todos se asesinaban a todos, y era una metáfora del odio argentino. Muy buena novela de Ernesto Sciò, ausente también por completo de las editoriales, de las librerías, seguramente porque Ernesto Sciò se murió, y en la Argentina escritor que muere, escritor que no vende, es muy raro, o escritor que ya no se edita. Aquí pasar al otro mundo es pasar al otro mundo, salvo algunos casos ahora como Saer, Osvaldo Soriano, que han sido reeditados
reeditados, muchos escritores han sido olvidados o no reeditados. Habría que reeditar más a Ezequiel Martínez Estrada, habría que editar una que otra novela de Eduardo Mallea, nos guste o no. Los que estoy nombrando son escritores de la revista Sur, que dirigía Victoria Ocampo. Como usted verá, mi espíritu es amplio, ¿y por qué no va a hacerlo? Yo estoy hablando de literatura, y la literatura, si está bien escrita, si está bien trabajada, zafa de cualquier posición política que haya tenido su autor o que exprese esa obra. Yo creo que La Bahía del Silencio, por ejemplo, de Eduardo Mallea, debiera ser reeditada. A propósito del título La Bahía del Silencio, Eduardo Mallea era un especialista en titular. Todos sus textos suelen tener títulos que llaman o al asombro o a la curiosidad, ¿no? Historias para una inglesa apasionada. Hermoso título, ¿no es cierto? La ciudad junto al río inmóvil. También otro buen título, que de paso expresa la posición política de Mallea. Vea, donde usted lee la palabra inmóvil, ya está husmeando una estética de derecha, porque en general la derecha se caracteriza por el amor a lo inmóvil, es decir, por el amor a lo establecido, a lo instaurado, a lo estamental, a lo que es, y por su alergia a los cambios, ¿no? Por su alergia a las revoluciones, a las revulsiones, a todo aquello que sea un cambio abrupto y que transforme las jerarquías en que una sociedad se divide. Entonces, la ciudad junto al río inmóvil es Buenos Aires. El río inmóvil es el Río de la Plata. Si uno piensa en lo que para muchos de nosotros hoy significa el Río de la Plata, no lo ve tan inmóvil. Al menos uno no puede dejar de pensar que ahí se tiraron muchos cadáveres por los militares que sostuvieron a la clase que sostenía a Eduardo Mallea. De todos modos, recomiendo leer algunos libros de Eduardo Mallea, como siempre recomiendo leer a Borges, a quien ideológicamente, y sobre todo desde que estudié bastante a fondo su visita a Chile, al Chile de Pinochet, bueno, ideológicamente detesto. Y que, sin embargo, vamos a analizar aquí a Borges, cómo en Borges, en su poesía, en su arte, en su narrativa, se da una de las mejores expresiones de una posible unidad nacional. En un próximo programa vamos a analizar el cuento El Sur y el poema conjetural de Jorge Luis Borges, para demostrar cómo ahí Borges muestra en esos textos excepcionales cómo es posible la unidad de la democracia civilizada y la democracia bárbara. Estos dos conceptos de Alberdi, que el genial Alberdi dijo en el siglo XIX, si esta antinomia logra resolverse, se habrá resuelto el drama de la República Argentina. Bueno, vamos a continuar entonces, aunque ya estamos en el tema, con historia de la Argentina a través de su literatura. También historia de la Argentina es el pequeño análisis que hicimos de Alberto Ginastera, quien fue el maestro de Astor Piazzolla. El genial bandoneón de Astor fue, digamos, culturalizado por don Alberto Ginastera, que hizo muy hermosas composiciones, y su primer concierto para piano, del que hablé en otros programas, tiene un último movimiento que se llama Toccata Concertata, y que lo grabó
un grupo de rock, un grupo de rock progresivo sinfónico, Emerson, Lake and Palmer, adaptó este cuarto movimiento y lo grabó en uno de sus álbumes más populares, Brain Salad Surgery, con el nombre de Toccata. Vamos a ver si lo podemos pasar. Ginastera lo aprobó, lo apoyó, y la banda visitó al compositor, a Ginastera, que se había mudado a Suiza, o sea que compartía con Borges el amor por Suiza. Entonces, ahí, en Suiza, Ginastera recibe a este grupo que había grabado la Toccata concertata con el nombre de Toccata, y parece que en 1973 Alberto Ginastera comentó: caramba, nunca nadie había sido capaz de capturar mi música de esa forma. Es la forma como yo mismo me la imagino. Ginastera compuso también música para películas, para la película Malambo, que debe ser el Malambo, o compuso otro, yo no escuché, esto es de 1942, no había nacido, por suerte. Malambo, de Alberto de Zavalía, el marido de una actriz deliciosa, clásica del cine argentino, Delia Garcés. Le dieron el premio Konex de honor en 1989 póstumo. Pobre don Alberto, merecía más, ¿no? Todo ese premio le dieron bueno, está bien, premio Konex de honor. El premio Konex es un premio muy apetecido por los argentinos. Yo, la verdad que tengo el Konex de platino al mejor guionista de la década del 90, pero se lo debo a Eva Perón, porque yo creo que me lo dieron por el guión de Eva Perón. Entonces, cuando fui a recibir el premio, subí a un estrado, me acerqué a un pupitre y dije, bueno, este premio que me dan hoy por ser el mejor guionista de la década del 90, en realidad yo sé que lo que más peso tuvo es mi guión de Eva Perón, de la película Eva Perón, con Esther Goris como Evita y dirigida por Juan Carlos de Sanso. De modo, dije, que no lo voy a agradecer a la Fundación Konex, sino que lo agradezco a la Fundación Eva Perón. Mire, el silencio que se hizo en la sala, nadie tenía humor esa noche, caramba. Parece que muchos se ofendieron mucho, demasiado. El señor Osejevich, que dirige la Fundación Konex, no se ofendió porque después me dio otros premios Konex que ya creo no fui a buscar. Aquí vamos al próximo bloque, por supuesto, porque más de lo que le he charlataneado ya no puedo hacer en un primer bloque, sería injusto para usted. Ya vamos a nuestro segundo bloque y a los asesinatos de la mazorca. ¿Querés entender el sentido de la existencia humana? A pensar de todo. Sí, termino. Aflójese este tsunami sonoro. Fue el grupo Emerson, Lake and Palmer haciendo la Toccata del concierto número 1, cuarto movimiento de Alberto Ginastera. Convengamos que son grandes artistas, grandes instrumentistas, y que hay que ponerse y disponerse a escuchar esta música. No lo deja uno muy sereno, digamos, ¿no? Lo deja medio loquito. Pero es arte, esto es arte. No en vano está basado en el cuarto movimiento del concierto de un gran compositor argentino que fue el maestro de Astor Piazzolla. También pensemos que hay algunos tangos de Astor que le revientan la cabeza a uno, no como uno dice que una mazurca de Chopin le revienta la cabeza. No, le revienta la cabeza porque suena fuerte, como han sonado estos brillantes músicos
de este grupo, interpretando y valorando enormemente ese cuarto movimiento de Ginastera, que es por lejos es el mejor de su concierto número 1. Vamos más adelante, para no matarlos de un golpe, a pasar el cuarto movimiento del concierto de Ginastera, tal como él lo compuso, con el pianista argentino Luis Ascot al piano, y vamos a ver cómo suena y qué hicieron estos revoltosos de este rock progresivo, regresivo, aumentativo, en fin, el nombre se le puede, yo creo que es un rock para destrozar los nervios, digamos, y algunos oídos, pero es fuerte, música para saltar en cualquier lugar donde uno esté sentado. Bravo, muy hermoso. No digan después que no pasamos, que solamente pasamos música clásica. Esto no es música clásica, o tal vez sí sea la música clásica de hoy. Para mí, yo me quedo con esta música clásica de hoy y no con algunos ruiditos sueltos que hacen los atonalistas en las salas de concierto, pipiripipipi, o con la porteña de Bacalov que tocó Marta Argerich en el Centro Cultural Kirchner, que era para llorar, más o menos. No por ella, que pobrecita, que está equivocada si cree que esa obra vale algo. Esto vale mucho más que la porteña de Bacalov, que pasa por ser una obra del repertorio clásico. Esto vale mucho más, es más música que lo de Bacalov. Volvemos entonces. Estamos todavía trazando el núcleo de nuestra historia argentina. El núcleo de nuestra historia argentina del siglo XIX está en la figura de Rosas y en la figura de Urquiza, grandes enemigos, porque es Urquiza el que derrota a Rosas en Caseros y lo obliga a exiliarse en Southampton. Los exiliados porteños, los cultos, los pertenecientes a las clases altas, se habían exiliado en Montevideo. Ahí, muy inspirado por el Facundo de Sarmiento, que se había editado en Chile en 1845, escribe José Mármol su muy importante novela Amalia, una novela ambiciosa de muchas páginas y que revela, como pocos textos argentinos, el modo en que piensan las clases altas. En la novela Amalia hay un pasaje que me interesa mucho compartir con ustedes, en que el narrador se introduce en los salones del restaurador de las leyes. ¿Por qué Rosas se llamaba el restaurador de las leyes? Porque en verdad Rosas, y en esto sí que pecaba de reaccionario, digamos, se jactaba de ser el que venía a restaurar las leyes que los elegantes señores de la Revolución de Mayo habían olvidado. Y esas leyes eran amor por la tradición hispánica, por la religión católica y por los gauchos, los negros y los indios, los habitantes de esta tierra antes de que llegaran los jacobinos de Mayo. Así él se presentaba como el restaurador de la verdadera herencia argentina, de su verdadero linaje, su linaje hispánico y católico, que era el que Moreno y Castelli, sobre todo, habían venido a derrocar, y el que Rivadavia también había venido a derrocar, porque Rivadavia bien sabía
que no podía establecer contactos con la Baring Brothers si hablaba en nombre de un país hispánico y católico. Por eso Rivadavia declara el laicismo en la educación. Esto horroriza a los federales y seguramente, aunque no lo manifestó, a don Juan Manuel de Rosas. ¿Cómo el laicismo? Entonces, Juan Facundo Quiroga, que en la década del 20 se levanta contra Rivadavia, enarbola una bandera que dice religión o muerte, que vendría a ser lo mismo que patria o muerte, porque para Juan Facundo Quiroga la religión católica era parte de la identidad nacional, porque era la religión en la que creían los pueblos que él comandaba. Entonces, frente a este laicismo modernizador del señor Rivadavia, Facundo enarbola esa bandera. ¿Por qué digo que el laicismo de Rivadavia era modernizador? Lo digo entre comillas, porque la modernización de Rivadavia requería los capitales de la banca inglesa, y para eso había que descatolizar el país. Para eso había que hacer un país laico, para que vinieran los capitales británicos. Enseguida volvemos. Esto es A Pensar de Todo. Aquí estamos con Amalia, novela de José Mármol, escrita en 1851 en el exilio montevideano, donde estaban todos los exiliados. Terminamos con una reflexión sobre el catolicismo de Juan Manuel de Rosas, del general Quiroga y el laicismo del señor Rivadavia. ¿Qué papel jugaba en este momento de la historia argentina el catolicismo, la religión? Para Rivadavia era un impedimento porque aquellos a quienes pedía dinero no eran católicos, respondían a la fe protestante. Eran cristianos, pero no católicos, eran protestantes. Como bien sabemos todos que protestantes son los ingleses, católicos son los irlandeses, a quienes los ingleses dominan. Este es un tema muy fascinante que alguna vez vamos a tratar de referirnos a él. Irlanda e Inglaterra, una de las tragedias permanentes de la historia humana. Entonces, el señor Rivadavia, en tanto presidente de la República Argentina, que digamos se había hecho nombrar él y había dictado una constitución, Rivadavia, la Constitución Unitaria de 1826. Ahora, esto que voy a contarles ahora es mucho más que una anécdota histórica. Revela un país en un determinado momento de su historia, como dije, 1826, y cómo características de ese país en ese momento perduran ahí, perduran todavía, ya lo creo que sí. En 1826, cuando el Congreso Rivadaviano dicta la Constitución en ese momento, manda emisarios del gobierno a las provincias interiores porque desea hacerles conocer la Constitución. Ustedes observen aquí que hasta qué punto la Constitución habría sido una Constitución de Buenos Aires, que Rivadavia, como gran gentileza, enviaba gente de su gobierno a las provincias federales para entregarles la Constitución y que la conocieran. Miren, esta es la Constitución de la República Argentina. La dictamos en Buenos Aires. El grupo de Rivadavia, que es el presidente de la República, y sus ilustrados amigos, que son quienes pueden escribir una Constitución. Se la traemos a usted, que es un caudillo federal, para que la lea y se entere de la Constitución por la que de ahora en más usted debe regirse. Así las cosas, en Santiago del Estero, en una tardecita santiagueña de esas en que hay que dormir desnudo, en el lugar más fresco de la casa, aunque sea en la entrada de baldosas del living, digamos, del patio, o en el patio mayor,
¿qué haría? ¿Qué? No sé, 50 grados. Llega a la tienda de don Felipe Ibarra, caudillo de Santiago del Estero, el enviado de Rivadavia. Y el enviado de Rivadavia llega con frac y sombrero de gala, moño, camisa, muy elegante, y en su mano lleva un pliego. Ese pliego es la voz, la palabra escrita de la civilización. Llega a una tienda donde está, según le han dicho, el caudillo santiagueño Felipe Ibarra. El enviado de Rivadavia pregunta por don Felipe Ibarra, y algunos gauchos que hay ahí le dicen que le van a avisar y que enseguida viene Felipe Ibarra. El hombre espera, está sudando como un loco, pero ni siquiera se seca el sudor con su pañuelo, porque un hombre de bien, un caballero, no suda, a lo sumo transpira un poco. Esta diferencia entre sudar y transpirar es también otra diferenciación entre civilización y barbarie. Los civilizados transpiran, los bárbaros sudan. Entonces, este hombre espera y aparece Felipe Ibarra en calzoncillos y camiseta. Estaba durmiendo la siesta, protegido del inmenso calor, y cuando le avisan que ha llegado de Buenos Aires el representante de Rivadavia, sale a recibirlo en calzoncillos. Entonces, este hombre, vestido de frata, con moño, galera, balbucea, esta es la Constitución de Buenos Aires. Y bueno, no es más que eso la anécdota, pero aquí está todo. Primero, don Felipe Ibarra, yo no estoy haciendo ahora hago un análisis fenomenológico. Esta es una palabra muy filosófica, pero fenomenológico quiere decir que nos vamos a atener a lo fenoménico. Esta palabra viene de la crítica de la razón pura de Kant, pero no es incomprensible. Lo fenoménico es lo que vemos. Nosotros vemos un montón de cosas de las cuales no necesariamente siempre sacamos conclusiones, hacemos análisis, teoremas. No. Vamos a analizar esta situación con lo que tenemos a la vista. A la vista tenemos a un caudillo federal en calzoncillos y a la vista tenemos a un enviado de Buenos Aires en levita y galera y moño. Entonces, tenemos la barbarie. Ahora sí, conceptualizamos sobre eso que vemos. ¿Cómo podemos no conceptualizar que ese caudillo en calzoncillos es la barbarie, caramba? Sin embargo, también podríamos conceptualizar que ese caudillo en calzoncillos es la civilización, porque al fin y al cabo el otro parece un loco, el otro parece demente. Con el calor que hace, el que está en calzoncillos y camiseta, pareciera que es el que da la respuesta más apropiada al estado del tiempo. ¿O me equivoco? Mientras que el otro, diría Sarmiento, no, el otro antepone a su calor la vestimenta del hombre de bien, del hombre civilizado. No se rinde al rigor de la naturaleza. No es un salvaje como los indios, como los gauchos, que se desnudan apenas hace calor. No, es un hombre de la civilización que viste levita, que viste sombrero de copa, moño, hermosos zapatos de cuero, que ha sido vestido en Dudignac y Lacombe, la mejor sastrería de Buenos Aires, y que no le importa el calor que hace, porque no se va a sacar las ropas de la civilización, porque si la civilización existe, también existe porque ha hecho ropas, porque ha hecho un vestuario para la civilización. En cambio ese otro, seguiría diciendo Sarmiento, ese caudillo bruto no es un civilizado, porque sale a recibirlo en pelota, como diría Sarmiento.
y es un guarango porque no puede recibir a un emisario del gobierno de Buenos Aires así vestido. Ese es el bárbaro. Ahora, uno podría responderle a Sarmiento también. Vea, Sarmiento, no embromemos tanto. Lo que hace el caudillo Felipe Ibarra, lo que ocurre es que está en su casa. Está en su casa, nadie le había avisado que llegaba el representante de Buenos Aires. Imagine que le digan a don Felipe Ibarra: llegó un representante de Buenos Aires, don Felipe vestido de frac, que me importa. Pero imagínelo a Felipe Ibarra empezando a vestirse rápido. Primero que no debía tener frac y levita, los gauchos no usaban frac y levita, ¿qué le vamos a hacer? Por eso el choque era inevitable. Entonces, ¿quién es el civilizado? El que se viste de acuerdo a las costumbres de su tierra, que son también las del clima, por supuesto. Clima seco, Santiago del Estero, mi amigo. Ustedes saben que los tucumanos, los queridos tucumanos, por supuesto, no quieren a los santiagueños, ni los santiagueños quieren a los tucumanos. ¿Por qué? Porque Tucumán es el jardín de la República, es todo verde Tucumán. Y Santiago es árido, caluroso, seco. De aquí que los tucumanos suelen decir: sí, Tucumán es el jardín de la República, lástima el potrero que tiene al lado. Bueno, en ese potrero vivía Felipe Ibarra. De acuerdo a las costumbres de su provincia, salió a recibirlo al emisario de Rivadavia vestido así. Y el emisario de Rivadavia hacía el ridículo, vestido como para ir hoy, digamos. No, hoy cualquiera va al Colón, no digo en calzoncillo, pero casi en camiseta, aunque no a las funciones de gala. Pero durante muchísimo tiempo, imaginemos a Pacini, la esposa de don Marcelo T. de Alvear, que iban mucho al Colón porque ella era cantante. Y bueno, Alvear yendo al Colón, mi amigo, era el canto a la civilización, a las clases altas, cultas. También era la traición al radicalismo de raíz popular, de Alem e Irigoyen. Pero no, Mauricio T. de Alvear vino para entregar al radicalismo a las clases altas. Y debiera decir que tuvo mucho éxito, sin ofender. Pero le ha ido muy bien en eso a don Marcelo T. Salvo con el primer Alfonsín, que nos hizo recordar al gran Hipólito Yrigoyen en algunos pasajes de su gestión, sobre todo los 2 primeros años, pero no cuando no se jugó para ir con el pueblo a Villa Martelli. Este es otro tema, solo lo dejo ahí para que usted me ame o me odie. Ahora, esta situación que se plantea en Facundo es excepcional. Ahí está todo. Por eso todavía hoy se dice: ese negro haraposo, ese negro harapiento, ese negro sucio y harapiento. Bueno, esto ya viene de ese encuentro entre Felipe Ibarra y el comisionado de Rivadavia. En la ciudad culta de Buenos Aires, aun cuando no se vistan de frac, son todos comisionados cultos del señor Rivadavia, porque aun cuando se pongan una remera, se ponen una remerita carísima, la última, con los colores de moda. Y no hay Felipes Ibarra en la ciudad de Buenos Aires. A lo sumo vienen a trabajar y después se van con sus compañeros negros. Y esto, bueno, está en el Facundo. O sea que, veamos, estoy hablando de 1826 y estas cosas no cambiaron. Y estas cosas están en el libro fundamental de la literatura argentina, Facundo. Y no el Martín Fierro, Pero ya está. Con esto vamos a volver ya enseguida. La imaginación es poder. A pensar de todo. Este programa cuenta con el apoyo de ARUNA, la Asociación de Radios Universitarias Nacionales Argentinas. Bravo, nosotros también nos sumamos al bravo maestro Luis Ascot,
La orquesta fue dirigida por Guillermo Scarabino. Y bueno, está todo dicho, no podemos decir más por hoy. Hemos tenido de todo, sobre todo creo, además de las reflexiones sobre la historia argentina, este interesante muestreo entre dos versiones totalmente distintas de la Toccata Concertata, cuarto movimiento del concierto número 1 de Alberto Ginastera, por primero en la forma de rock progresivo de Emerson Lake, y luego la orquesta dirigida por el maestro Scarabino y Luis Ascot en piano, tal como la compuso Ginastera, y sin embargo muchos en los comentarios se vuelcan a preferir la versión progresiva, rock progresivo, que bueno, vayan a comprarla si no la tienen, compren el concierto de Ginastera, lárguense a esto, porque es realmente un hermoso vértigo. Como ojalá algo de eso haya tenido este programa. Chao.